Hola, aquí estamos un viernes más en Café Conciencia, hablando un poco de ciencia para tomar conciencia. Bueno, espero que se me oiga bien. Desde julio no he vuelto a abrir esto hasta hace un rato y no me funcionaba el vídeo, en fin, ya sabéis. Cosas de estas. Al final parece que esto está funcionando y espero que el micro esté todavía de sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Qué tal el verano? Bueno, antes de nada, antes teníamos una periodicidad semanal, luego quincenal, en fin, ahora empezamos el curso de nuevo, hay novedades, bueno, pues estaré bastante liado y me ha costado incluso sacar tiempo ahora para ordenar un poquito las ideas de sobre qué contaros. Hay muchas cosas sobre las que se podría hablar y que creo interesantes que compartir con vosotros, pero bueno, el tiempo es el que es. Entonces voy a hacer un café conciencia una vez al mes ahora. El de septiembre, el último viernes de octubre haremos el siguiente y el último viernes de noviembre otro más. Ya en el último viernes de noviembre pues veremos a ver si hacemos en diciembre o lo dejamos para enero o cuándo lo hacemos en diciembre, porque con las navidades pues es más complejo, ¿no? Veremos a ver qué es lo que hacemos. Bueno, vamos a ver que hay un montón de cosas que serían interesantes, que sería interesante comentar con vosotros. ¿Qué tal el verano? Bien, ¿no? Hemos tenido un verano mucho más suave de lo que suponíamos, yo por lo menos, ¿eh? Aunque es uno de los, me parece que es el sexto verano más cálido que hemos tenido hasta la fecha. Aún así, tal y como venían las cosas y tal y como ha ido en el resto del mundo y muy cerquita de nosotros, pues parece ser que hemos estado tocados con una varita mágica que nos ha permitido estar en una zona más confortable que la mayoría de nuestros vecinos, ¿no? Hemos visto cómo ocurría con las inundaciones que ha habido hace 3 días ahí. Buenas tardes, Fer, ¿qué tal? Ya te echaba de menos. Digo, este al final está tocando por ahí. En fin, que eso, que hemos tenido, yo creo que hemos tenido un verano con mucha suerte. Eso no quita para que la realidad sea la que es, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, una de las cosas que tengo que contar por narices es que está pasando con el tema de los huracanes. Así me gusta, Fer, al pie del cañón. Acordaos que en el último Café Conciencia coincidió con el huracán Beryl. Está pasando un huracán, en el último o en el penúltimo, no me acuerdo. Un huracán que era extrañamente temprano y extrañamente potente para ser, batió muchos récords el primero. Y como os comenté, las previsiones de las agencias encargadas del seguimiento de huracanes, la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos, principal fuente, y los modelos de proyección de huracanes que tiene tanto la NOAA como un modelo que hay británico, como un modelo que hay europeo, todos auguraban que esta temporada de huracanes en el Atlántico, ¿no? Hay una temporada de huracanes, hay en el Índico, hay en el Pacífico, hay en el Atlántico, pero los del Atlántico, que era donde había estado Beryl, pues que todos los modelos auguraban que en septiembre iba a ser, bueno, que esta temporada de huracanes en general, que todavía estamos en ella, iba a ser extremadamente potente, iba a ser extremadamente activa, iba a haber muchas formaciones ciclónicas de categoría 3 o más, con un pico en septiembre que suele ser época de máxima actividad ciclónica, ¿no? En el Atlántico y entrando al Caribe y al Golfo de México, que es donde suelen ocurrir estos desastres, ¿no? La cuestión es que, bueno, ya acordaos que decíamos además que la niña en el Pacífico iba a influir al
no provocar unos vientos que cortasen, tal, bueno, que todo hacía indicar las temperaturas del Atlántico tropical, bueno, pues todo hacía augurar una temporada tremenda y un septiembre tremendo. El caso es que septiembre, hasta ahora, digo hasta ahora, y que es evidente porque es hasta ahora, lo comentaremos en un ratito, septiembre había sido un mes, ha sido, de hecho, un mes, no es que no haya sido tanto como se preveía, sino que ha sido inusualmente, extrañamente inactivo en formación de ciclones y de grandes ciclones, ¿no? De ciclones de categoría 3 o más. Y la cuestión es que hace un par de semanas, pues bicheando, buscando a ver qué es lo que decían, vi una entrevista que hacían a los meteorólogos de la NOAA en la que les preguntaban por esto, qué ocurría con esto, ¿no? Y bueno, pues los meteorólogos de la NOAA admitían que los pronósticos, es decir, los modelos de proyección a medio plazo, en un par de meses, que era lo que ocurría, que era el tiempo que querían predecir, bueno, pues habían fallado estrepitosamente, es decir, había muchas variables que se les estaban escapando en esos modelos y había sido un septiembre, hasta ese momento, hasta hace una semana y algo, inusual, inusualmente inactivo, bastante, con lo cual debemos solidarizarnos y congratularnos con las poblaciones del Caribe y alrededor del Golfo de México bueno, pues que han podido pasar un septiembre bastante mejor de lo que se preveía, ¿no? La cuestión es que les preguntaban por las razones y, bueno, pues argumentaban varias cosas, pero ninguna era definitoria, ¿no? Argumentaban, algunos hablaban pues de desplazamientos de masas frías. Fíjate que ha asolado, ha habido un invierno austral brutal en gran parte de Sudamérica, ¿no? Y que, bueno, pues que esos desplazamientos de masas de aire como que habían empujado, decían algunos que habían empujado las ondas tropicales, que se llaman las ondas tropicales, son como las semillas de huracanes. Son formaciones de bajas presiones que tienen una estructura norte-sur y que se mueven de este a oeste, impulsadas por los alisios, y que se forman en las costas de África y viajan atravesando el Atlántico hasta el Caribe, o el Caribe o el Atlántico tocando con el Caribe en la parte superior, ¿no? Y que habían sido desplazadas estas ondas, parece ser, al norte de Cabo Verde, entre el norte de Cabo Verde y el sur de las Canarias, en donde estaban recibiendo unos vientos muy potentes, parece ser saharianos, que además eran secos y que, bueno, pues que habían, bueno, es una de las probabilidades de que hubiese estado influyendo, ¿no? O sea, decían, porque no argumentaban que esto sea la verdadera causa de por qué había estado tan parado la formación de ciclones en este mes de septiembre, que se preveía catastrófico, ¿no? Otros también decían que parece ser que la tropopausa, sabéis que explicábamos, os dije que había por ahí un vídeo de Paul Beckwith comentando cómo funciona como una máquina de Carnot, ¿no? El huracán, y que son más fuertes cuanto más contraste hay entre el calor de la superficie del mar y el frío de la troposfera, ¿no? De la tropopausa, donde acaba la troposfera y empieza la estratosfera, ¿no? En la tropopausa. Y decían que había habido como un calentamiento en esa zona, en la tropopausa, que hacía que la formación de huracanes fuese más débil, se debilitase esa formación de huracanes. El caso es que no entendían muy bien qué es lo que habían pasado, o sea, lo que llegaban a admitir los meteorólogos de la NOAA es que sus modelos están fallando y que habría que estudiar muy bien qué es lo que ha pasado para ir reajustando los modelos para un futuro próximo. El caso es que una de las cosas, lo que más me llamó la atención, es que lejos de estar contentos, los responsables de la NOAA lo que decían es que estaban aterrados, que están ocurriendo cosas que no habían ocurrido antes. Estamos entrando en un terreno desconocido y se están escapando. Es decir, la ciencia estudia qué es lo que ha ocurrido y predice con respecto a eso qué es lo que ocurrirá. Pero cuando las circunstancias cambian tan rápidamente como están cambiando, pues nos
cuesta irnos ajustando a pesar de tener hoy día un desarrollo tecnológico como en la vida hemos tenido, ¿no? Y un seguimiento de los huracanes y una predicción meteorológica a corto plazo espectacular y muy acertada, ¿no? Se ha avanzado muchísimo en los últimos años en todo esto y la inteligencia artificial también está funcionando en estas cuestiones para darle un empujón, ¿no? Como os digo, lo que decían los meteorólogos de la NOAA con dos A's, dos A's, era que estamos entrando en un terreno desconocido. Dice, estamos entrando en una zona nueva y ocurren cosas que no habían ocurrido. Había apuntado aquí de lo que decía que no habían ocurrido antes. Entonces estamos en un momento en el que, bueno, pues la impredictibilidad es la norma, ¿no? Que, como he dicho, esto ha sido una temporada más baja. Aún así, en esta última semana también he leído y he visto vídeos que muestran muchas agencias de seguimiento de huracanes, y tal, que aún así siguen argumentando todos los meteorólogos que esta temporada de huracanes será una temporada especialmente activa. O sea, a lo mejor lo que están planteando es como que se ha desplazado un poquito más adelante en el tiempo, pero que ahora estamos en un riesgo muy alto de huracanes grandes, ¿no? Y bueno, pues decir o pensar que ha sido una temporada suave o que este septiembre está siendo suave, pues es casi un insulto para nuestros amigos, a pesar de las circunstancias ahora mismo, ¿no? Mexicanos, ¿no? De nuestros amigos mexicanos que están ahora mismo entre un huracán, que es el huracán John, asolando las costas del Pacífico, la costa oeste, y el huracán Helen o Helene, bueno, lo dicen de muchas maneras, se escribe Helene con H delante, ¿no? En el que está ahora mismo arrasando, vamos, que ha atravesado, ha pasado por la península de Yucatán como una tormenta tropical, entró en el Golfo de México y como el agua del Golfo de México está a la temperatura que está, pues ha pasado en 24 horas, iba a decir, no, en 12 horas de huracán con categoría 1 a huracán con categoría 4 antes de tocar tierra en las costas de Florida, ¿no? Del norte de Florida, además, porque es en la parte más interna del Golfo, de la península, donde toca la península y cierra el Golfo de México, ahí está. Y ahí está entrando, anoche estaba en Tallahassee, se supone que ahora, supongo que entre hoy y mañana tendremos un montón de imágenes, un montón de noticias de catástrofes que está provocando este huracán Helen que va a arrasar una parte importante de esta zona de Estados Unidos, ¿no? Y ya está afectando a un montón de estados, porque además tiene unas dimensiones también, igual que le pasaba a Abril, tiene unas dimensiones tremendas. La cuestión es que este paso tan veloz de categoría 1 a categoría 4 es algo extraño, no es algo nuevo, puesto que el año pasado tuvieron en Acapulco, en la costa oeste, por lo tanto en el Pacífico, el huracán Otis, que en 24 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, que es la máxima categoría. Ya sabéis que hay meteorólogos que están hablando de aumentar las categorías, porque bueno, este huracán de fuerza 4 estamos hablando de vientos mantenidos, vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora y una cantidad de lluvia y una marejada que a veces la gente, las poblaciones temen más a la marejada incluso que a los vientos huracanados, porque la marejada provoca unas inundaciones tremendas. Y estas decían anoche que la subida de la marejada, esta marejada ciclónica iba con olas de 20 pies. 20 pies y es que a los estadounidenses sabéis que todavía siguen con estas medidas tradicionales, ¿no? De pies, yardas, galones, estas cosas. En fin, los pies, yo hago una cuenta rápida y como que 3 pies es aproximadamente 1 metro. De manera que 20 pies es casi 7 metros, ¿no? Más de 6 metros y medio de ola, de marejada.
Bueno, esperemos a ver qué ocurre en las próximas horas, pero no podemos decirles que bien cuando va a ser el segundo huracán que llegue a la zona y probablemente en los próximos días, en el próximo mes, pues haya más si se van cumpliendo estas previsiones, ¿no? En la costa, fíjate, México, como digo, está encajado entre el John ahora mismo, el huracán John en el Pacífico, subiendo o sea, el huracán John tocó tierra en el sur de México, en la costa oeste, pero bastante al sur de México, hace unos días. En cuanto tocan tierra y dejan de seguir recogiendo esa energía del agua recalentada, se van enfriando y rápidamente van perdiendo fuerza, ¿no? La cuestión es que anoche, viendo a ver qué ocurría con esto de los huracanes, escuché a una meteoróloga de la agencia mexicana de meteorología que lo que comentaba es que el huracán John se está comportando extrañamente porque hay un tapón, por así decir. El huracán tiende a ir en dirección norte, pero que hay un tapón de un anticiclón en el norte de México que impide que el huracán circule libremente y vaya disipándose, de manera que el huracán John ha tocado tierra, se ha debilitado, pero ha vuelto a salir al mar al no poder seguir en trayectoria norte, se desplaza en trayectoria este, vuelve a encontrar zona de bajas presiones y el mar sobrecalentado y se reactiva y vuelve a tocar tierra. Ya es la segunda vez que el huracán John toca tierra en México y prevén que vuelva a salir y que vuelva a tocar tierra en los próximos días, llegando a tocar hasta zonas de Baja California y afectarlas gravemente, ¿no? Este rebote de huracán, de que me salgo y me entro, me salgo, me entro, o sea, es algo bastante inusual y bastante fastidiado. O sea, ahora mirad información de qué es lo que está ocurriendo en México, poned por ahí huracán John o huracanes en México y veréis qué es lo que nos dicen, ¿no? Es realmente, no podemos decir ahora que qué bien que se ha apaciguado, nos hemos confundido en todas las previsiones y los huracanes no están siendo, cuando precisamente ahora está activo un huracán en la costa del Pacífico de México y un huracán de categoría 4 tocando tierras en el norte de Florida, ¿no? Norte de Florida, las Carolinas, la del norte, la del sur, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver noticias. O sea, el que quiera enterarse se enterará. Y en 2 días o 3 veréis un montón de imágenes. Ya hay cortes de luz, ya ha habido muertos tanto en México como en Estados Unidos. En fin, que no estamos de broma. Cuando aquí, que es algo que me preocupa, porque este verano, claro, yo comentando con mi entorno, con la gente con la que he estado, con la gente que he compartido vacaciones, a la que me he encontrado en algún momento, bueno, pues de vez en cuando pues salen temas de estos, ¿no? Aunque no, yo intento huirlo, intento evitarlo porque soy el turras oficial y ya les tengo a todos hasta las narices. Algunos no quieren oírme porque se desesperan, ¿no? Y no es mi intención, pero sin querer salen temas, ¿no? Y algo que me ha sorprendido y algo que me sigue sorprendiendo es que todavía, incluso en mi entorno, hay quien, sí, mira, le llaman huracán zombie a estos huracanes que salen, entran, es así, pues están en pleno Walking Dead en toda la costa oeste de México. Digo en toda la costa porque está subiendo. Baja California, California se continúa con la California americana. Perdón, por favor, qué manía de... Es que como son ellos los que lideran nuestro entorno cultural hoy día, ¿no? Pues, y se llaman americanos, pues tendemos a ellos. Pero debemos llamarles estadounidenses, por favor, que los mexicanos también son americanos. Y aunque también son estadounidenses, son de Estados Unidos de México. Pero bueno, por diferenciarlo, porque no se lleven porque no saquen pecho de esa doctrina Monroe que dijo el presidente Monroe de Estados Unidos. Sabéis que puso esa doctrina de América para los americanos, ¿no? Que lo que quiere decir es todo el continente es nuestro. Porque es así como lo interpretan. Entonces a mí me da rabia y intento recordar y no decir americanos cuando quiero decir habitantes de USA, ¿no?
Esa es la cuestión. Bueno, pues que están ahora en esa situación allí y veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, ¿no? Eh, mm, acor- Acordaos que ya Beryl batió récords y ahora, bueno, pues no creo que haya llegado a batir récords aún esa velocidad de 12 horas, pasar de huracán categoría 1 a huracán categoría 4 es bastante llamativa, ¿no? Esa impredictibilidad que decían los meteorólogos de la NOAA cuando les preguntaban cómo pueden haber fallado así tan estrepitosamente con respecto a las previsiones del mes de septiembre, pues me preocupa y me hizo recordar, fijaos, uno es así, me hizo recordar una conferencia que vi hace poco, he visto muchas conferencias de ella, ahora os comentaré, de Eva Tobalina, que es una profesora, una catedrática de historia antigua. Sabéis que además me gusta, además de la ciencia, me gusta bastante la historia, ¿no? Y os recomiendo las conferencias de Eva Tobalina, por favor, a todo el que le interese algo de historia antigua, que hay 200.000, bueno, es una exageración, ¿no? Pero hay muchas conferencias de Eva Tobalina puestas en internet, en YouTube directamente, ¿no? Ponéis Eva Tobalina y os van a salir un montón y todas, de verdad, es una auténtica monstrua. Me parece espectacular. El control que tiene, el conocimiento, es una erudita brutal y además transmite muy bien. Transmite muy bien. Entonces recordé una conferencia que vi no hace mucho sobre el Egipto antiguo, ¿no? Es más, dentro de varias que tiene del Egipto antiguo, una que habla del Imperio Antiguo, el primero de los periodos de imperio egipcio, ¿no? Es ahí que está el Imperio Antiguo, luego está el Imperio Nuevo también, y antes hay, pues eso, los periodos predinásticos. La cuestión es que en esta conferencia eh, Eva Toalina lo que planteaba era lo siguiente, o sea, decía, ¿qué es lo que... O sea, recordemos que Menes, que es Narmer también, como se le conoce, Menes fue el primer emperador de... buenas, es una gran divulgadora, Dani, sí, di que sí. A mí me parece espectacular, ¿eh? Y me parece una tía que controla la leche. Eva Tobalina es espectacular, es espectacular. Pues lo que planteaba es, Menes, como digo, que fue en el 3050 aproximadamente, cuando unió y formó por primera vez el imperio egipcio, uniendo el Bajo Egipto y el Alto Egipto, ¿no? Bajo el mismo mando, el suyo, y que a la primera dinastía de todas las... Vamos, sabéis todos que los faraones de tal, el Keops, que frenas, de la cuarta dinastía, tal, está todo establecido así en dinastías. Pues la primera, cuando empieza, es como en el 3050 a.C. Fijaos, en el 3050 a.C. yo creo que estaban poniendo en Stonehenge, estaban haciendo el agujero para poner las piedras. O sea, todavía no estaba ni puestas las piedras de Stonehenge. O sea, y ya los egipcios en el tercer milenio, o sea, del 3050 luego ya entras en el tercer milenio, en el tercer milenio es cuando florece como una civilización tan compleja que son capaces de edificar las famosas pirámides de Egipto, ¿no? Las pirámides que, por cierto, igual que todos los monumentos de Egipto, porque Egipto, y eso es otra de las cosas que me llama la atención y que me parece interesante comentar, es que durante 3.000 años, del 3050 prácticamente a la época de Cristo, a 50 años antes, que es cuando estaba allí, cuando estaba Cleopatra y llega eh, Julio César, Marco Antonio, todo esto que hemos visto tantas veces, bueno, pues durante esos 3.000 años es una sociedad muy estable, una cultura muy estable, con sus herejías, con su historia, pero con una misma religión general durante todo el tiempo, ¿no? Un sistema de escritura, unos sistemas iconográficos, etcétera, 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 una sociedad hipercompleja además y muy sofisticada, ¿no? Tenían, por ejemplo, en cuestiones cosméticas, tenían unos adelantos brutales, o sea,
sea, buscad información por ahí porque tenían de todo, o sea, tenían cremas solares, tenían el antimonio que se dan en el col, se ha descubierto después que tiene propiedades antisépticas, ¿no? Y es muy bueno, etcétera. Bueno, eran una sociedad muy compleja, con una cultura muy desarrollada, ¿no? Y muy diversa. Y cómo puede ser que en el 3000 se fuesen, y en el tercer milenio fuese capaz Egipto, y solo Egipto, de generar una cultura que fuese capaz de hacer los monumentos más espectaculares y más monumentales, valga la redundancia, del mundo, con mucha diferencia con respecto a todos los demás. ¿Qué es? ¿Cuál es la ventaja que les hizo en época tan primaria y tan antigua tener esa capacidad, ¿no? Y Eva lo que argumenta es que evidentemente la ventaja era el Nilo. El Nilo, que el Nilo es, porque Egipto en realidad es una franja, el Egipto antiguo era una franja alrededor del Nilo, y luego el delta, ¿no? Que se abre en muchísimas ramas, pero en una franja estrecha, el resto era desierto del Sáhara, ¿no? De hecho, en el Egipto antiguo, el nombre de Egipto a su país le llamaban Kemet, que Kemet significa tierra negra. Tierra negra porque se referían a la tierra que se inundaba en las inundaciones anuales que había por desbordamiento del Nilo, y que se llenaba de limo que es una tierra negra muy fértil y que además aguanta muy bien la humedad que lleva, de manera que les permitió, esto hacía que las tierras de Egipto fuesen tremendamente fértiles. Ahora bien, no solamente es la fertilidad de estas tierras, puesto que había otras tierras y hubo después, casi simultáneamente, Mesopotamia, etcétera, también con el Tigris y el Éufrates, o sea, la vida, las grandes sociedades antiguas y los ríos están íntimamente unidos, ¿no? Pero el Nilo tenía unas particularidades, y es que tenía unas inundaciones que eran cíclicas y que tenían una regularidad y que se podía estudiar y se podían prever. Eso es lo interesante. Fijaos, si echamos, ante esto empiezas a reflexionar y dices, si echamos la vista atrás, hacemos un anti-zoom, ¿no? Nos alejamos un poquito de nuestra historia, vemos que el ser humano, el Homo sapiens, sabéis que tiene unos 200.000 años de antigüedad nuestra especie, bueno, entre 200 y 300, cada vez lo van a echar más hacia 300, pero para este argumento tiene más fuerza aún suponer que tenemos 200.000 años de antigüedad. Durante estos 200.000 años que llevamos nosotros como especie sobre este planeta, el 95% del tiempo de esos 200.000 años, es decir, 190.000 años, hemos sido poblados, tribus de cazadores-recolectores, en grupos, clanes, poco más. No había la capacidad de generar grandes sociedades complejas, ¿no? Durante 190.000 años. Es en estos últimos 10.000 años cuando hemos cambiado y nos hemos hecho sedentarios. Recordad que la propia evolución que ya comentamos en su tiempo del linaje humano, ¿no? Del linaje del Homo sapiens, desde el antepasado común que tenemos con chimpancés y bonobos, se debe a un cambio climático, es decir, la dependencia de la realidad del entorno y de los cambios del entorno es brutal en la evolución de nuestra especie y de nuestras sociedades. La cuestión es que, como digo, hace como 10.000 se sabe que salimos del máximo, del último periodo glaciar, como alrededor de hace 12.000 años, o sea, como en el 10.000 antes de Cristo. Pero del 10.000 antes de Cristo al 8.000 antes de Cristo, es decir, durante 2.000 años, los ecosistemas, es decir, se pasó con un tiempo con oscilaciones, ¿no? El clima iba teniendo oscilaciones, tuvo periodos más templados, periodos más fríos, periodos más templados, periodos más fríos, hasta que en el 8.000 llegó a la estabilidad, que digo estabilidad, que nunca ha sido estable, pero
pero sí que las oscilaciones estaban en un rango en el que era bastante más manejable, que es como hemos vivido en estos últimos 10.000 años, ¿no? Los 8.000, desde el 8.000 a.C. hasta el 2000 ahora, ¿no? En estos últimos 10.000 años hemos vivido en una estabilidad que a partir de esos 12.000 años es cuando se supone que empieza el Holoceno, que es esa época estable en la que ya no, en la que escapamos, es un periodo interglaciar entre una época glacial anterior y una época glacial posterior que se supone que vendrá, ¿no? La cuestión es que, como os digo, durante esos 2.000 años, desde el 10.000 a.C. hasta el 8.000 a.C., pues en esas oscilaciones eso llevó acompañados muchos cambios en el territorio, en el ecosistema, en los distintos ecosistemas, ¿no? Los productores, las plantas fueron cambiando, los ecosistemas fueron adaptándose a la nueva realidad, las migraciones de los animales fueron siguiendo estos cambios, las migraciones de los animales humanos, como somos nosotros, también estaban ahí entre medias de esto y siguiendo pues eso, las manadas que migraban, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos, relacionar migraciones con realidad climática es una obviedad, ¿no? Ahora que están volviendo a poner en las noticias los problemas de la inmigración, pues lo que deberíamos preocuparnos es de estabilizar esta alteración climática, entre otras cosas que estamos provocando, esta alteración de todo el ambiente planetario, porque no solamente es el clima, porque ahora mismo, hoy día, ya es la primera causa de desplazamiento de poblaciones humanas, es el cambio climático. Entonces, deberíamos hacérnoslo mirar. La cuestión, como os digo, es que durante esos, tardamos en estabilizarnos, pues como tardó el planeta en estabilizar más o menos el clima, unos 2.000 años, del 10.000 a.C. al 8.000 a.C. Del 8.000 al 7.000 ya empieza a haber, alrededor del 7.000 a.C., me parece que es cuando se fecha Jericó, por ejemplo, ya empieza a haber poblados lo suficientemente grandes como para, pues para tener unas sociedades algo complejas, pero lejos de la capacidad de esa monumentalidad de Egipto, que eso supone un manejo de excedentes y un manejo, por lo tanto, de los recursos a años luz de la competencia, ¿no? Esa es la idea. Entonces, como os digo, en el séptimo, en el milenio séptimo, ya hay evidencia de agricultura organizada en el este en el este del Sáhara, o sea, en la zona de Egipto, pero no hay esas poblaciones. O sea, como os digo, en el 7.000 ya hay algo de por ahí, en el 6.000 hay poblados ya que tienen bastante organizada un buen sistema agropecuario, pero hasta el 3050 no surge esa potencia de Egipto, ¿no? Hasta el 3050, es decir, pasan como otros 3.000 años. Esto es para que nos demos cuenta de cómo son estos cambios de lentos y no esta aceleración que estamos teniendo ahora, ¿no? Durante 3.000 años casi, una persona en Egipto sabía que, pues a qué podía dedicarse, qué no podía dedicarse, a qué se dedicaban los otros, qué había, cómo era el mundo, y se mantuvo estable prácticamente durante 3.000 años. Ahora llevamos una velocidad de cambio que nos tiene a todos muy, 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 muy alterados, ¿no? Deberíamos parar un poquito. Esa es una de las conclusiones que quiero que saquemos, que deberíamos empezar a frenar un poquito esta deriva alocada que llevamos, ¿no? La cuestión es que, como os digo, hay 3.000 años. O sea, desde que se empieza a cultivar y se empieza a tener también ganado, pues pasan 3.000 años hasta que somos capaces de construir una sociedad, o son capaces los egipcios. Es que yo me estoy volviendo egipcio ahora, de repente, ¿no? Como si yo fuese heredero de ellos, aunque todos en realidad en Occidente somos herederos de esta cultura egipcia, ¿no? De la que mamaron los griegos y de la que mamaron los romanos y así sucesivamente hasta nosotros, ¿no? Los árabes, etcétera, etcétera. La cuestión es que de qué es lo que cambia en ese tiempo. Pues en ese tiempo cambia que ya en esa fecha se ha adelantado tanto, hemos llegado en el 3050, ha evolucionado de manera que se controla la crecida del Nilo. Se controla, quiero decir,
se puede anticipar. Todos conocéis lo que son los nilómetros, ¿no? Estos pozos marcados en los que en la parte alta del curso del río se iba midiendo y en función de dónde llegase el agua en ese momento, en determinadas fechas, en el nilómetro, se sabía hasta dónde iba a llegar la inundación. Y como es ese limo, esa tierra limosa de Egipto, de la inundación, lleva la humedad en sí mismo y los nutrientes, no necesita lluvias además para dar las cosechas, lo que permitía era anticipar antes ni siquiera de plantar, anticipar el tamaño de que iban a tener las cosechas en función de cuánta franja de tierra, de Kemet, de tierra negra, se crease en el desbordamiento del Nilo. Por cierto, se llamaba Kemet, que es tierra negra, en contraposición a Desret, que significa tierra roja, refiriéndose al desierto del Sahara. Cuando leí Desret, dije, joder, Desret y desierto me parecen muy similares, ¿no? Pero no, esto es así, es un falso amigo etimológico. Resulta que desierto viene de desertus en latín, que significa abandonado. Pero no sé si esta palabra del latín deriva de esta palabra del egipcio antiguo o no, porque ya tan friki para llegar a esos niveles etimológicos no soy, era simplemente un comentario, ¿no? La cuestión es que lo que les dio la ventaja no era en sí esta fertilidad de las tierras, que la había, pero la había desde hacía 3.000 años, y ya estaban cultivando allí desde hacía 3.000 años, sino la capacidad de predecir. Esto es importante, la capacidad de predecir. Esto les permitía, antes de que hubiese cosecha, saber si podían coger con el excedente de grano de la cosecha anterior y podían exportarlo y recibir mercancías a cambio. Les daba una ventaja muy grande con respecto a los demás a la hora de manejar y administrar sus excedentes agrícolas de otras fechas, ¿no? O convenía guardar el grano porque iba a haber una hambruna, porque la crecida iba a ser pequeña. Esto fortaleció tremendamente y le dio una ventaja competitiva, esa capacidad de que el limo que inundaba no necesitaba lluvias adicionales y se podía predecir hasta qué zona. Es decir, fijaos el adelanto que era predecir antes de plantar cuál iba a ser la cosecha, con un margen de error pequeño para lo que se podía manejar en la época. Entonces esto es un cambio muy importante con respecto a todos los demás. No solamente es que eran capaces de cultivar, sino que eran capaces de predecir cómo iba a ser la cosecha. Esa capacidad de predicción es lo que les dio la ventaja competitiva con el resto de sociedades de su entorno, ¿no? Y les permitió hacer lo que no se ha hecho en otro lado. O sea, si vais a Egipto es impresionante. O sea, entras en Karnak, aquello es que parece de una película casi de ciencia ficción, cómo eran capaces, cómo hacían aquello. En fin, es realmente abrumador el éxito que tuvo. Tobalina, muy recomendada para todo el que le guste un poquito la historia, de verdad, la que queráis. Tiene muchísimas, muchísimas conferencias y todas son una auténtica gozada. Os decía que traía a colación la historia esta de Egipto precisamente por el miedo que habían tenido los los, los meteorólogos encargados de la previsión del comportamiento de los ciclones, porque entramos en una zona en la que es impredecible. Esa es la historia. Por eso muchas veces yo hablo de caos climático y no de cambio climático, puesto que lo que estamos generando es un caos. Lo que sabemos que está y que cada vez es más evidente y que cada vez puede discutir menos personas es que el clima es tremendamente inestable. Por cierto, digo cada vez o cada vez admite más personas o niegan menos personas. Respecto a esto, hoy también he leído una noticia en la que hablaban, ya había un psicólogo por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, John Hughes o algo así, no sé, me parece recordar, que había puesto un nombre el nombre de amnesia climática a el fenómeno en el que el cambio climático está acelerándose de tal manera y los fenómenos extremos se están haciendo tan habituales que olvidamos
que antes no era así y tenemos esa amnesia climática. Eso que hemos comentado en algunas ocasiones, bueno, de la rana que se mete en la cazuela cuando el agua está templada y la va subiendo poco a poco y la rana no se da cuenta y se hierve y se cuece en el agua hirviendo, y sin embargo si coges a la rana de fuera y la metes directamente en el agua hirviendo, la rana salta, ¿no? Pues esa desensibilización sistemática que se produce con ese fenómeno y esa necesidad de nuestro cerebro de adaptarnos a la realidad que hay, hace que consideremos sin darnos cuenta como normales cosas que en realidad hace unos años no lo eran, esa nueva normalidad de la que están hablando. Y le han puesto ese nombre. Ha habido un psicólogo, ya sabéis que a los psicólogos les gusta mucho, a mis colegas psicólogos les gusta mucho poner nombres a las cosas. En fin, a mí no, el concepto es lo importante en sí, la denominación no, pero el fenómeno de poner nombre, sabéis que nos genera una sensación de control que nos gusta, ¿no? Hay gente a la que le dan un diagnóstico de una enfermedad que no saben qué hacer con ella, pero al darle el diagnóstico la gente se queda más tranquila. Ah, bueno, ya han encontrado lo que tengo. Aunque lo que tengas no saben ni por qué ocurre ni saben cómo tratarla, ¿no? Que es cuando le ponen el apellido idiopático los médicos a cualquier trastorno, a cualquier problema. Sabéis que idiopático lo que significa es no tengo ni puta idea de por qué ocurre. O sea, esa es la realidad, pero queda muy mal decirlo. Pero esa nominación, esa denominación nos tranquiliza y por eso tenemos esa manía de hablar. Bueno, uno de los temas que quería que nos fijásemos era en eso, en la velocidad del cambio, en cómo además estamos manejados y somos dependientes de los cambios de nuestro entorno, del cambio ambiental que hay alrededor. Somos mucho más dependientes de lo que creemos y hay cada vez más historiadores. Fijaos, como decía, somos hijos evolutivamente de un cambio climático que se produjo y que sabanizó el este de África y que ahí es donde evolucionamos y llegamos a desarrollar toda la línea evolutiva del Homo sapiens, ¿no? Y de otros, del género Homo en general. Empezamos ahí con un cambio climático, pero como cuando se estabiliza el clima permite un desarrollo de sociedades complejas y ese desarrollo como ha llegado hasta hoy, ¿no? Y que incluso hay cada vez más evidencia en la historia y cada vez hay más historiadores que están relacionando los distintos eventos históricos con las alteraciones ambientales y climáticas, ¿no? Hace poco también, bueno, pues vi que hubo que antes, unos 6 años antes, 5 o 6 años antes, entre junio de 1783 y febrero de 1784, una erupción de ¿cómo se llamaba? Lo tenía apuntado aquí. Me voy a poner las gafas que ya estamos. Y además así doy impresión de más listo, porque los gafotas siempre son listos. En la erupción de Laki. Laki es un volcán islandés que produjo una erupción que duró, como digo, de junio del 1783 a febrero de 1784, que tuvo unas consecuencias catastróficas en la parte en la que llegó el humo de esa erupción, ¿no? Entre otras Francia, que provocó hambruna, bajada de temperatura y que parece ser que fue un elemento clave en el desarrollo de qué acontecimiento tuvo influencia en el mundo que ocurriese en Francia 5 años más tarde, pues nada más y nada menos que la Revolución Francesa, ¿no? Como están cada vez más historiadores viendo que, bueno, que luego todo nos gusta vestirlo de mitos y de acciones personales y eso porque somos un homo narraticus que nos gusta encontrar y que esa coherencia narrativa nos cuadra y nos gusta en el cerebro, ¿no? Esas historias y además nos da un poquito más de alimento a ese ego ego característico del ser humano en el que nos creemos el centro de la creación y la maravilla de las maravillas, ¿no? Y sin embargo somos mucho más dependientes del entorno. Con respecto a esto también he visto hace poco que además de en la Revolución Francesa, cuando hubo
otro momento. Había otro que había visto hace poco. Sí, claro, hay un artículo en Nature, publicado el año pasado, en el que relacionan nada más y nada menos que para nosotros que en el 711, la caída del reino visigodo y la conquista de España, del territorio peninsular, que no existía España ni mucho menos, pero es que del territorio peninsular por las tropas bereberes, pero dirigidas por el califato omeya, ¿no? de Damasco. Y cómo lo relacionaban con un periodo de extremas sequías que había habido, que debilitó el reino visigodo, ¿no? O sea, una de las cosas que comentamos el día que hablamos de esto era cómo fue tan fácil para un ejército pequeñito comparado con lo que había aquí y con la población que había en la península ibérica, ¿no? Que se conquistase en muy poquito tiempo toda la península ibérica. Y es que la mayoría de esta llamada conquista no fue ni conquista, fueron acuerdos, porque es que la población estaba hasta las narices. Es decir, luego, sin embargo, pues nos inventamos o le creamos el mito de Don Julián, despechado, deshonrado, etcétera, etcétera, y todo nos cuadra en una historia muy atractiva para lo que son nuestra mitología, ¿no? Pero que en realidad somos mucho más dependientes de la realidad que nos circunda de la que tenemos. Entonces, todos los conflictos sabemos hoy día, en cuanto tengamos un mínimo de conocimiento, que son por acaparación y por el control de los recursos. Entonces, cuando el periodo se inestabiliza, se hace mucho más urgente para los distintos grupos humanos controlar los recursos. Entonces, cuanto más inestable es, cuando tú estiras la tela lo suficiente, al final las costuras llega un momento en que se rompen, y evidentemente una alteración de la estabilidad de tu entorno pues es un fenómeno de estrés que está detrás y que es fácil relacionarlo con esto, con estas situaciones, ¿no? Recordad cuando hablamos de aquel ejemplo, de aquel vídeo que vi yo en primero de biología hace muchísimos años, de las dos ratas macho que con sus testículos y su testosterona a pleno, que les daban un food shock, ¿no? Les daban al food shocker, y le daban una descarguita eléctrica en las patas y se liaban a leches el uno con el otro, ¿no? Pues eso es decir, cuando la situación nos da pues esos food shock a todos, que al fin y al cabo ese es un elemento de estrés mayor, es esta inestabilidad climática, estas inundaciones que están teniendo ahora mismo por los huracanes allí, las inundaciones que han tenido en Europa, las sequías tremendas que están teniendo en gran parte del mundo, ¿no? Unas noticias que ha salido hace poco es en Zimbabue y en Namibia, están planteándose, van a matar elefantes, entre otras cosas, para alimentar a su población, porque tienen unas sequías tremendas, ¿no? Mientras unos están inundando, otros están teniendo unas sequías tremendas, y al mismo tiempo has tenido cortes de luz en Ecuador porque hay una sequía que impide que se aproveche la energía hidroeléctrica, incendios forestales en medio mundo a lo bestia, olas de frío en Argentina que alcanzando temperaturas récords, una ola de calor en todo el este de Estados Unidos que ha asfixiado a medio mundo, las olas de calor. Es muy evidente la situación de alteración y de caos climático que se está generando, ¿no? En fin, y el verdadero causante de todo esto, de esta inestabilidad, o el principal causante de la inestabilidad climática, porque recordemos que no solamente el problema que tenemos ahora mismo no es ni siquiera el principal, esta inestabilidad climática, ¿no? Sino que también hay un deterioro del planeta a unos límites brutales. Por cierto, he escuchado a Stefan Ransdorf, del que hemos hablado otras veces, que es la máxima autoridad del mundo en el estudio de corrientes oceánicas, en especial de la AMOC, ¿no? Nadie le chista a lo que dice Stefan Ransdorf, es palabra del señor,
bueno, pues le he escuchado hace poco decir que ya hemos pasado uno de los tipping points que hablaban, es decir, hay un tipping point que ya se ha pasado, los puntos de no retorno. Recordad que es esas oscilaciones que llevan los sistemas terrestres, que cuando se alcanza un punto determinado pasan a otro estado irremediablemente y no pueden volver al anterior, ¿no? Es como que yo me balanceo en la silla hasta que llega un punto en el que, como me balanceo un poquito más, de ahí me caigo seguro y no puedo pasar a sentarme de nuevo, ¿no? Pues hemos pasado uno de ellos, que es el de los arrecifes de coral. Según Stefan Ransdorf ha dicho esta misma semana, bueno, pues parece ser que este tipping point ya se ha sobrepasado y la desaparición de los arrecifes de coral es algo irremediable, parece ser. Y que esto, que nos puede parecer lejano, bueno, pues tenemos que ser conscientes que se calcula que hay 500 millones de personas que dependen para sus vidas de la estabilidad, del bienestar de estos arrecifes de coral. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor alguien piensa que 500.000 personas hayan perdido su modo de vida, pues no nos va a afectar, pero bueno, yo creo que eso es, o que se vayan deshelando el tercer polo, que hablan de lo que son los glaciares del Himalaya, el Karakorum, el Pamir, etcétera, etcétera, que donde hay casi la mitad de la población mundial que depende de los ciclos hidrológicos que se inician en estos glaciares, no vaya a afectarnos a los demás, pues es algo bastante ingenuo, ¿no? El principal causante de este caos climático, quitando todos los problemas ambientales además que hay, es evidentemente la quema de combustibles fósiles y el aumento del CO2 en la atmósfera. Quería ver con vosotros, porque he descubierto también hace poco de esto, preocupándote, después de ver una entrevista que hay de Nate Hagens a Stefan Ransdorf, que es una entrevista que dura, creo, más de hora y media, pero es muy interesante, os la recomiendo a todos, tiene una buena traducción automática en castellano, pero recordad que si la veis, cuando AMOC, a veces, que es como se llama al brazo de la corriente, sabéis que es la corriente de vuelco meridional, tal, AMOC, pues hay una palabra en inglés que es AMOC, que se escribe así y que significa, bueno, pues lo traducen como loco o lo traducen como locura, como algo por el estilo, ¿no? De vez en cuando hablan de un loco y no cuadra con lo que están diciendo, y es que han traducido AMOC como AMOC, en vez de como la corriente a la que se refieren. Es muy recomendable. Y viendo ya el tiempo que llevamos, no me va a dar tiempo a comentaros varias cosas, lo veremos en el siguiente Café Conciencia, porque es muy, 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 muy esclarecedora esta entrevista, además con un montón de preguntas y de respuestas rápidas que hace Nate Hagen, y que es certero, rápido y muy, muy, muy bueno Stefan Ransdorf transmitiendo lo que está transmitiendo. Y algo que debe preocuparnos es que Stefan Ransdorf se está prodigando últimamente, es decir, esta misma semana ha dado varias conferencias, ha estado en varios coloquios, está multiplicando su actividad divulgadora, porque la situación realmente ha cambiado. Es decir, Stefan Ransdorf hace 5 años no estaba como está ahora, y él lo admite. Él dice que lo que ha visto y lo que se está viendo ahora mismo y la capacidad de análisis que tenemos ahora no la teníamos hace 10 años y no la tenemos hace 5 años, y lo que él consideraba un riesgo, bueno, pues ahora está cada vez más convencido de que este riesgo es demasiado para aceptarlo, ¿no? Y por eso está multiplicándose en esto. Bueno, pues una de las cosas que comenta Stefan Ransdorf, evidentemente, de lo primero que habla es del CO2 y de cómo el CO2 afecta y el CO2 de origen humano, de quema de combustibles fósiles y de quema de material vegetal, pues es el causante del calentamiento que estamos teniendo, ¿no? Quería que viésemos que he descubierto una página de la NASA sobre el CO2, o sea, si ponéis, y vamos a verlo, si ponéis, voy a entrar voy a compartir la pantalla, con lo cual en un momento saldré y no podré ver si ponéis algo en el chat. Espera a que vuelva, ¿de acuerdo? Porque si no entramos en el bucle infinito ya sabéis cómo es.
es. Ahí entramos, veis, ahí estamos en el bucle infinito, pero aquí me pongo, mirad, ya estáis viendo, esto es, muy bien, ya estáis viendo la página de Google. Si tú pones en Google dióxido de carbono NASA, ¿veis? Directamente, bueno, lo primero que te sale es esto, es la página de la NASA en la que hablan sobre el dióxido de carbono. Es una página muy interesante. A ver si entramos y lo vemos, que quiero que veamos con vosotros varias cosas de esta página y me parece interesantísimo. Es que Internet es una maravilla, fijaos que esto que te permite esto, ¿no? Tiene también la otra contraparte negativa, pero para esto, o sea, hoy día el que de verdad quiera enterarse de algo, joder, si es que aquí lo tienes, una página de la NASA en perfecto castellano, perfectamente encontrada. Si no te vas a fiar ya en materia de qué es lo que ocurre en la atmósfera de la NASA, pues no sé de quién te vas a fiar. Como veis, te viene aquí una medición de dióxido de carbono y te dice 426 partes por millón es la que hay ahora mismo, ¿no? Una de las cosas que me gusta que dice en esta entrevista Stefan Ranstorff, que ya comentaremos en el próximo, es que cuando coge y habla de 400 partes por millón, le dice Nate Hagens, 400 partes por millón son 4 partes por cada 10.000. Es decir, que es ridículo. ¿Cómo eso puede afectar? O sea, hay gente que dice que eso no puede afectar. Entonces dice, bueno, pues imagínate 4 gotas de agua, 10.000 gotas de agua y 4 gotas de tinta. ¿Cómo es capaz de alterar el color, la absorbancia de radiación que pueda tener ese líquido solamente con 4 gotas de tinta, ¿no? Pero hace otro símil que me gusta, y es que dice, esas 4 partes por millón, dice, equivale a tener una piscina olímpica y echar, hablan de galones, 300 galones de orina en una piscina olímpica. ¿Tú te bañarías en una piscina olímpica con 300 después de haber derramado 300 galones de orina? Pues eso es de lo que estamos hablando. Bueno, mirad esta página. Esto es para que a todo el cuñado negacionista que tengáis le podáis hacer esto. Entráis, como veis, es muy fácil. Dióxido de carbono, aquí, como veis, tienes lo primero, aquí tienes mediciones, fuentes del NOAA, ¿veis? De la National Oceanic and Atmospheric Administration, dice, medido en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, ¿no? Cómo miden las partes por millón y cómo oscilan, mirad cómo va oscilando, y te puedes mover por aquí y ver perfectamente en cada momento porque son mediciones que se hacen, las medias van haciendo medias de meses, y es mes a mes, ¿no? Y fijaos además que se puede hacer zoom y se ve con más detalle perfectamente cómo estas oscilaciones se van produciendo, y se van produciendo unas oscilaciones anuales que son naturales, pero la línea tendente, como veis, de 1960 ahora, que es que estamos hablando, yo nací en el 68, y ahora, o sea, aquí está mi vida, cómo ha evolucionado el CO2 en la atmósfera en mi vida, ¿no? Entonces, mirad, te pone directamente lo siguiente, por cierto, el siguiente gráfico que tienes abajo es de reconstrucción, o sea, estamos hablando de cómo han evolucionado esas partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 800.000 años, esto por estudio de las burbujas de aire en el hielo, ¿vale? Núcleos de hielo, a partir de núcleos de hielo, reconstrucción, aquí lo veis. Mirad lo que dicen aquí, dice, el dióxido de carbono es un importante gas que atrapa el calor o gas efecto invernadero que proviene de la extracción y quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural, de incendios forestales y de procesos naturales como erupciones volcánicas. El primer gráfico muestra los niveles de CO2 atmosférico medidos en el observatorio de Mauna Loa, Hawái, en los últimos años, sin cambios estacionales naturales. El segundo gráfico muestra los niveles de CO2 durante los 3 ciclos glaciares de la Tierra capturados por las burbujas de aire atrapadas en las capas de hielo y los glaciares. Vale, te comentan, fijaos, dice, la cantidad de CO2 ahora es el 150%, ¿vale?, de su valor en 1750, que es la fecha que se pone como medida de los valores preindustriales. O sea que si ahora estamos, en vez de 426, pongamos que son 420, se supone que en periodo preindustrial estábamos en 280, perdón, 280 más 140 son 420, eso es. O sea que estaríamos como en 280. Como veis aquí, fijaos, de 180, que es el mínimo que hubo en el
hace 20.000 años, en el último máximo glacial que hubo, ahora, o sea, si estaba más o menos en 180, de 180 al periodo preindustrial 280, varió en esos casi 20.000 años, ¿de acuerdo? Varió, como veis, 100 partes por millón. Y en mi vida, o sea, si yo pongo ahora aquí el 68, vamos a ampliar para coger el 68, bien, mirad, aquí el 68. En octubre del 67, vamos a ver aquí, esto es octubre del 68. Me interesa octubre del 68 porque nací yo. Y es mi vida, ¿vale? En octubre del 68 teníamos 320 partes por millón y ahora tenemos 426, es decir, han oscilado algo más de 100. Lo mismo que en los 20.000 años anteriores hasta el inicio de la revolución industrial. Fijaos la magnitud de este cambio, ¿no? Aquí, como veis, podéis jugar con esta gráfica, que es una maravilla para saber las partes por millón que había en cualquier momento, cómo pasa. Le dais a reiniciar, ¡clink! Y vuelve a aparecer esto. Estos dientes de sierra, fijaos, es muy curioso porque te dice, vamos a venir aquí, mirad, dice, esta oscilación anual, en una oscilación anual de los niveles de CO2, se debe a los ciclos estacionales de fotosíntesis a gran escala. Durante la primavera del hemisferio norte, las plantas cobran vida y absorben CO2 para alimentar su crecimiento. Así comienza el proceso de disminución de la cantidad de CO2 en la atmósfera. El otoño boreal, o sea, del norte, en el otoño boreal el crecimiento de las plantas se interrumpe o se ralentiza y todo el proceso se invierte. La mayor parte de la materia vegetal se descompone devolviendo CO2 a la atmósfera. Se produce un patrón similar, pero menos intenso, en el hemisferio sur durante las estaciones opuestas. El crecimiento primaveral se inicia en septiembre y la descomposición invernal lo hace en marzo, por lo que los registros de CO2 en el hemisferio sur muestran el patrón opuesto al observado en el Mauna Loa. Sin embargo, dice, y esto es importante, por lo que es importante esa medición del Mauna Loa, debido a que mucha más tierra y vegetación, porque estamos hablando de que esos ciclos estacionales de producción de vegetación y por lo tanto de absorción de ese CO2 y de pérdida de vegetación y no absorción de ese CO2, esos ciclos estacionales se dan en la tierra emergida, es decir, en el océano, no siguen esos ciclos estacionales. Entonces, esa diferencia es muy grande entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. En el hemisferio sur, aunque en los mapas vemos mucha tierra, en realidad, sabéis que los mapas están muy deformados y el hemisferio norte tiene muchísima más tierra emergida que el hemisferio sur. Es lo que nos comentan aquí. Entonces, mirad, aquí hay algo además muy chulo. ¿Vale? Hay algo muy chulo y es que te dice, vea el ciclo de acción en la visualización observando a la Tierra respirar. Esto es una metáfora, ¿no? De que cómo respira la Tierra, el ciclo estacional de la vegetación y el dióxido de carbono atmosférico. Si le damos, fijaos, vais a ver algo que es muy, 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 muy llamativo. Y es este dibujo. Vamos a ver, voy a ponerme en otra posición aquí porque si no esto lo voy a estropear. Ahora estoy aquí. Voy a ponerme aquí que permitirá que veamos eso bien o mejor. Mirad, si yo vamos a darle a lo grande y lo vamos a ver cómo respira la Tierra, que son cómo siguen esos ciclos de crecimiento de vegetación y estas manchas que vemos por encima es el dióxido de carbono, lo verde, lo sé porque lo he leído que es verde, ya sabéis que los de Daltonia no prodigamos en distinguir bien colores, pero lo he leído, ¿de acuerdo? Como veis empieza, bueno, esto lo tengo aquí, esto empieza, dice, lo he puesto aquí, vamos a darle para que veamos a la Tierra respirar, son 48 segundos que vamos a ver en nada. Mirad cómo va cambiando y cómo va absorbiendo y perdiendo ese dióxido de carbono, ¿no? La atmósfera, y cómo nos da una idea. Fijaos, estos son 4 años en estos 48 segundos, está animado, según los datos procedentes de la NASA, durante 4 años ese proceso de expulsión y recuperación de dióxido de carbono, que es lo que da los dientes de sierra que veíamos en la gráfica, y que da un máximo siempre de dióxido de carbono alrededor del mes de mayo y un mínimo alrededor del mes de octubre, porque en realidad el mínimo, o
o sea, la vegetación, el efecto que tiene la vegetación o la pérdida de vegetación en la absorción del dióxido de carbono lleva un retraso, un delay que diríamos ahora, de aproximadamente de 3 meses. ¿De acuerdo? Por eso, si es mayo, en realidad sería en marzo, ¿no? En marzo, es abril, bueno, en febrero. Febrero es cuando el final del, del del invierno y cuando empieza a rebrotar la vegetación y tarda como 3 meses en verse el efecto que provoca en el planeta. Me parece muy interesante. Entrad en esta página y bichear y además leed porque está muy bien explicado. En fin, nos hemos metido, quería comentaros muchas más cosas, quería ver qué es lo que había hablado y algunas conclusiones, pero me parece que las conclusiones las podemos ir sacando poquito a poco nosotros. Y ya está, voy a volver a la escena en donde estoy aquí. Es impresionante. Sí, 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 sí. La verdad es que hoy tenemos una posibilidad. Internet permite, bueno, pues eso, callar muchas bocas y que entrad en esta página si queréis saber algo sobre el dióxido de carbono, que es muy sencillo y se puede ver y manejar muchas de estas cosas, ¿no? Simplemente comentaros como final algunos detalles. Mirad para que tengamos una idea de cómo se produce esa oscilación. Si miráis y bicheáis ahí, os dais cuenta que habíamos visto en la gráfica de abajo en la que medía las burbujas contenidas en el hielo, veíamos que en 1911 es cuando se alcanza el límite que antes no se había alcanzado, que era el de 300 partes por millón. A partir de ese momento, o sea, en los últimos 800.000 años, de 911 a 800.000, 1911 a 800.000 años antes, nunca se había sobrepasado 300 partes por millón en la atmósfera. ¿De acuerdo? Y ahora estamos en 426. Pero para que veáis cómo ocurre esto, si en 1750 se calculaban unas 280 partes por millón, fijaos que en 1960 se tienen 316. Fijaos qué cambio tan pequeño. De 1960 a 1990, de 316 se pasa a 356, es decir, sube en un periodo de 30 años, sube 40. En los siguientes 40 años, de 1990 a 2020, sube de 356 a 417, es decir, si en el anterior periodo de 30 años había subido 40, ahora sube 60. Nos damos cuenta de cómo se van produciendo estos fenómenos que llamamos, que siguen lo que se denominan dinámicas exponenciales. ¿Veis cómo es? Y ahora mismo ya estamos en 4 años más tarde en 426 partes por millón, es la última medición que nos dan de julio, que sabéis que probablemente en mayo hayamos tenido un poquito más y si lo miramos veremos que es así. En fin, hay muchas cosas que ver y mucho que reflexionar y mucho que plantearnos y sobre todo hay muchas cosas que hacer porque todavía, o sea, que no nos desanimemos, o sea, aunque hayamos pasado un tipping point, aunque ya Stefan Rostov ha dicho también hace nada que es imposible no rebasar el 1,5 grados, o sea, es que ya es así, pero que es fundamental, si podemos detenernos en 1,6, habremos evitado muchas catástrofes, si podemos detenernos en 1,7, también evitaremos muchas catástrofes, porque si no hacemos nada, sabemos que no nos vamos a quedar en el 1,5, ni en el 1,6, ni en el 1,7, sino que más pronto que tarde alcanzaremos los 2 grados y si ya estamos viendo cómo se ha alterado y cómo provoca ese aumento espectacular de situaciones extremas, este aumento de grado con 2, de grado con 5 que tenemos en los últimos 1,6, decía Turiel hace nada, que teníamos en los últimos 12 meses, ¿no? Que aunque sabéis que la media se hace en los últimos 10 años, con lo cual todavía falta un poquito para que se admita que hemos llegado a ese calentamiento, ¿no? Pero si ya vemos que es eso, podemos prever, porque además los efectos, como dice Ransdorf también, no son lineales, sino que son exponenciales, es decir, una décima de grado adicional no supone lo mismo que la décima de grado anterior, igual que veíamos que las 30 partes que en 30 años no son los 30 años de 1960 a 1990 solamente se aumenta 40, que es mucho aumentar, pero de 1990 a 2020 se aumenta 60, un 50% más de lo que se había aumentado en los anteriores 40 años. En fin,
que me alegro de volver a veros, me alegro de que estéis aquí, espero que os haya parecido interesante. Y bueno, hay muchas más cosas que contar y mucho más que ver, y dentro de un mes volveremos a vernos y comentaremos pues más cosas que considero que sean interesantes. Me alegro, Fer, de que te guste. Venga, voy a parar la detención. Digo, voy a parar la detención, voy a detener grabación. Esto es. Vale.